Bueno, yo les doy la bienvenida al curso, gracias por la respuesta. Yo creo que nos convoca un tema muy importante para nuestra sociedad, para cada uno de nosotros especialmente, pues si es que la idea de Dios se ha limitado pues, al individuo. Hoy vamos a empezar con el curso. Yo les voy a hacer algunas aclaraciones de cómo va a funcionar la dinámica del curso. El curso tiene programadas 13 sesiones, va de hoy hasta el 16 de junio. La sesión del martes de la semana de Semana Santa, que es en 2 semanas, no va a haber, claramente, pues vamos a tratar de hacerlo en el auditorio Virginia Gutiérrez, pero pues hoy porque no sabíamos cuántos había inscritos, entonces vamos a hacerlo aquí. Además es un espacio bastante íntimo que también nos puede servir mucho, pues. Bueno, me imagino que ya todos tienen el programa o conocen más o menos cómo va a ser la dinámica. En todo caso, la idea del curso es abordar el concepto de Dios o la experiencia de Dios, lo que se entiende en la modernidad por esa figura, pues, desde diferentes puntos de vista, perspectivas. Particularmente está recargado pues, hacia la reflexión filosófica, pero también vamos a tener participantes de otras disciplinas como antropología, sociología, el psicoanálisis, la visión de la ciencia también, y algo que no puede faltar, la visión de la teología. Y además vamos a abordar la cuestión de Dios también desde diferentes problemáticas, pues, como el significado de la experiencia de Dios, los problemas que genera un pensamiento teológico o mítico en un contexto de la modernidad y de la razón, bueno, y lo que implica esa idea todavía en nuestra sociedad contemporánea. El curso tiene una dinámica, empezamos a las 6, más o menos, 6 y 10. La conferencia dura más o menos 1 hora. Tenemos unos 10 minutos de descanso, de tomarnos un tinto, y después una sesión de preguntas, que la voy a coordinar yo, pues, con cada uno de los conferencistas. Eso hace más dinámica, pues, las conferencias. Pueden haber en la universidad inconvenientes, como que la cierren o haya bloqueos, cosas por el estilo. En esa medida nosotros estamos comunicándoles a ustedes por internet, por correo, si se aplaza la conferencia, si se cancela o si la hacemos en otro lugar por fuera de la universidad. Entonces, en esa medida les recomiendo que estén muy pendientes del correo electrónico. Bueno, hoy vamos a inaugurar el curso con el profesor Porfirio Ruiz, que es filósofo, es el director de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional, profesor de filosofía clásica, y nos va a dictar una conferencia que se titula Dios en perspectivas, como una forma de inaugurar el curso. Buenas noches, ¿se escucha bien? Se llama Dios en perspectivas. Elegí ese nombre por tratarse de la conversación inaugural del curso, y vamos a ver. Quiera Dios que esta conversación no resulte demasiado pesada al punto de dormir al auditorio. Quiera Dios que no nos coja un temblor y podamos estar tranquilos hasta terminar de leer este texto. Quiera el Señor que no me dé un ataque o muera instantáneamente y ocurra aquí algo extraordinario. Si Dios quiere, a las 8 nos vamos.
Dios mediante, volveremos al trabajo mañana. Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Cómo es posible que de tantas maneras y con propósitos tan diversos pueda uno involucrar el término Dios y se produzcan proposiciones con sentido, muy claras y transparentes para todos? ¿Cómo es posible que eso ocurra cuando el término Dios no es en absoluto claro para nadie? Esto es casi milagroso. Le he pedido a Dios que haga algo sobre todos ustedes, a saber, que evite su sueño. Le he pedido a Dios que intervenga en las inconmensurables presiones de las placas tectónicas para evitar un terremoto, o sea, que afecte significativamente a la naturaleza. Le he pedido salud para mí, casi al punto de que, como es el caso, con una dieta inadecuada y una vida sedentaria, no me vaya a dar un síncope cardíaco, mucho menos ahora. Le he pedido a Dios tranquilidad para todos. Le he solicitado un adecuado manejo del tiempo. Y como si fuera poco, le he pedido que me adelante algunas cositas para mañana. Pero lo más sorprendente de todo es que ni siquiera le he pedido que intervenga actuando. Solo le he dicho que quiera, que tenga voluntad. Y por supuesto, ocurre que yo quiero que él quiera. Esto último deja ver, como a través de una pequeña rendija, el cúmulo de dificultades y paradojas que se enfrentan cuando uno se pone a reflexionar sobre Dios. Dios como tema se hace tema en muchos campos, y ocurre aquí, contrario a la palabra, que muchos son los convidados y muchos los elegidos para tratar sobre él. Ahora que digo él, como aludiendo a alguien, caigo en cuenta de que a propósito de Dios se discute todo, si es sujeto o es predicado, si es personal o absoluto, si es una fuerza inevitable o la concurrencia de fuerzas, si es un motor o una inspiración, si es algo verdadero o una creación fantástica. En fin, tomemos de momento una pequeña parte del mar de posibilidades para discutir. Si en verdad es sensato pensar en Dios como Él, como algo sustancial, como una persona o un ser particular, esto aterra al sentido común. Un Dios solito, siendo persona como nosotros, casi no es concebible, entre otras cosas porque nosotros no somos dioses y es extrañísimo que algo que no somos sea en sentido relevante como nosotros. Desde luego es muy torpe no establecer aquí el sutil matiz que se manifiesta. Una cosa es discutir si Dios existe sustancialmente, si es un Él, y otra, cómo sería o cómo es. En esta región hay mucho drama. Se suele argumentar a favor de la existencia de Dios, partiendo de la existencia nuestra o del mundo, y luego se regresa de manera que a partir de Dios se asegura la existencia del mundo o nuestra existencia. Aquí no pretendo ser exhaustivo, para nada. Simplemente señalar un campo en donde las contiendas argumentativas son muy intensas y extensas. Todos nos hemos topado de una u otra forma con las discusiones de los filósofos sobre este asunto. Y es fácil convenir en que si se eliminara el tema de Dios, la filosofía se vería tremendamente diezmada. Los torneos retóricos acerca de la existencia de Dios suelen darse generalmente tanto en marcos argumentativos como emocionales, lo cual hace mucho más difícil este asunto. Estamos suficientemente familiarizados con argumentos propuestos en torno a la existencia de Dios, por ejemplo, el que propuso Santo Tomás. Disculpen, acá hay una silla, ¿quieres venir? Bueno, yo vuelvo a comenzar el párrafo. No, es que es como incómodo de pie. Estamos, decía, suficientemente familiarizados con los argumentos propuestos en torno a la existencia de Dios. Por ejemplo, el que propuso Santo Tomás. Todo lo que existe tiene una causa. Es así que existe una cadena de causas que culmina en una causa primigenia y esa tal necesariamente es Dios.
Esta es posiblemente la vía más famosa en procura de tener éxito a favor de la tesis de la existencia de Dios y es una de las más debatidas. Obsérvese que a simple vista da por sentado como principio que todo ha de tener una explicación. No es mi interés ahora discutir este asunto, sino hacer notar que muy comúnmente se asocian sentimientos bastante incidentes. Una vez el interlocutor asiente que dado que todo tiene una causa, debe haber una causa primera, esa causa se llena de atributos y entonces se validan afirmaciones como la omnisciencia o la omnipotencia. Pero claramente, del hecho de admitir una entidad primera en la serie causal, no se sigue que tal entidad tenga otros atributos, como la bondad o la plena potencia. La emoción acá se involucra y el argumento se extiende. Bertrand Russell, discutiendo con el padre Copleston, se refiere así a lo que considera la falacia por excelencia en la discusión ontológica sobre la existencia de Dios. Todo hombre existente tiene una madre, eso no lo podemos negar. Por lo tanto, la raza humana tiene una madre, eso sí. Evidentemente, la raza humana no tiene una madre. Lo que él no admite es ese salto de nivel categorial que se produce de considerar una instancia de la serie a considerar la serie en su conjunto. Lo que vale para una instancia no vale necesariamente para toda la serie. Pero el asunto no termina ahí. No hay triunfo definitivo atribuible a la lógica en este asunto. Los hombres no van en pos de los argumentos como las referencias más sólidas. La mayoría de las veces los argumentos no salen de los recintos académicos. Una vez el académico abandona el seminario, la conferencia o su lugar de trabajo, una vez el académico detiene la pluma, surge el hombre emocional, demandando afecto, embelleciendo el mundo, reclamando esperanzas, concediendo aquí y allá esguinces argumentativos en favor de cuadros vitales más gratos. En ese escenario, el lugar de Dios es suficientemente cómodo. En estos casos, el cómo de Dios es lo relevante. Un ser amable, bienaventurado, portavoz de la esperanza, bueno por sobre todas las cosas. Sin embargo, la gran población de calificativos superlativos sobre Dios parece que inevitablemente genera un contraste con los aplicables o autoaplicables en el caso de los seres mortales, de los simples mortales. Y esto resulta paradójico. Dice Einstein, no se negará, sin duda, que la idea de que exista un Dios personal, omnipotente, justo y misericordioso, proporciona al hombre solaz, ayuda y guía. Y además, en virtud de su sencillez, resulta accesible hasta para las inteligencias menos desarrolladas. Por otra parte, sin embargo, esta idea incluye una falla básica que el hombre ha percibido de manera dolorosa desde el fondo de la historia. Vale decir, si este ser es omnipotente, todo acontecimiento, incluidas las acciones humanas, los pensamientos humanos y los sentimientos y aspiraciones humanas, resultan también obra suya. ¿Cómo pensar que los hombres sean responsables de sus actos y de su conducta ante tal ser todopoderoso? Hay pues un costo inevitable en la valoración de cómo es Dios. Al adjudicar premios y castigos, en el caso de Dios, el hombre estaría en cierto modo juzgándose a sí mismo. Y concluye Einstein, ¿cómo conciliar esta premisa con la bondad y rectitud que se le concede? Probablemente, como en el caso de los argumentos de carácter lógico, esta situación tampoco sea tan significativa para la mayoría de las personas. No tiene suficiente valor disuasivo. Los hombres solemos reservar las apreciaciones sobre otros y sobre nosotros mismos para casos de intercambio social, de manera que en el fondo son modos de actuación y tenemos buenas defensas para evitar ser afectados por prédicas en las que salgamos poco valorados. Hay otra faceta en la que probablemente nos sintamos más identificados y allí es posible que Dios resulte mucho más relevante. Me refiero a eventos de introspección, al encuentro con nosotros mismos, sin tener que aparecer o actuar, a situaciones en las que barruntamos la soledad, en las que chocamos con el inevitable sentimiento de ser incompletos,
Somos dramáticamente pequeños en un macromundo, y esto vale tanto literal como figurativamente. Siendo pequeños puntos en el espacio y en el tiempo, es bastante natural que manifestemos necesidad de encontrarnos sin mediación con todos los tiempos y con todos los espacios, que aspiremos a algo así como a fundirnos con lo absoluto. Y esto tiene versiones tanto filosóficas como místico-religiosas y literarias. Plotino, el famoso filósofo neoplatónico, nos pone en la perspectiva de una apreciación mística filosófica de Dios. Así, Dios resulta ser algo incomprensible. Es a la vez todo lo que existe y nada de lo que existe. Contiene en sí toda la realidad, pero no es una esencia determinada, y le da el nombre de uno. Es la unidad absoluta, necesaria, inmutable, infinita, pero no la unidad numérica, sino la unidad universal en su perfecta simplicidad. Tal unidad está sobre todas las cosas, sobre todas las ideas y las perfecciones. Es el principio y el ser de todas las cosas. No puede predicarse de él bondad ni pensamiento. No puede decirse que tenga voluntad, sino que es superior a todas esas cosas. No es ni movimiento, ni quietud, ni alma, ni inteligencia, ni siquiera cosa individual determinada. Es más, Dios es la concurrencia de los contrarios. En él coexisten y se identifican. Es la realidad neutra y uniforme, o mejor dicho, informe, superior a toda determinación y a toda forma. En la misma línea de pensamiento, Nicolás de Cusa sostiene que este mundo es en su infinitud la divinidad misma, como único existente, de manera que la Tierra no es el centro del universo, pues el infinito carece de centro y la circunferencia del universo no está en lugar alguno. Las sorpresas no escasean. Las más profundas reflexiones místicas conducen con igual energía, por una parte, a concepciones de alto nivel de abstracción como las propias de la ciencia contemporánea, por ejemplo las de la física y la astronomía, y por otra parte, a satisfacer ciertos espacios profundos de nuestra subjetividad. A propósito de las experiencias místicas o religiosas, Julian Huxley sostiene que son tan reales como enamorarse o apreciar la poesía. Cosas como la oración o la contemplación de las imágenes o el recogimiento que se observa en los ritos religiosos parecen ser expresión de momentos estéticos muy íntimos. La religión brinda a la gente de todos los estratos sociales y de todo nivel de formación una salida subjetiva hacia la unidad, hacia el absoluto. Así como un hombre puede perderse en un transporte amoroso, así el creyente que se entrega a orar profundamente puede superar el momento de su subjetividad cargosa para ser uno en la plenitud de la divinidad con la que se ha fundido. La literatura tiene en Dios un motivo constante de inspiración y un reto para alentar los modos expresivos más eficientes que permiten dar cuenta de una referencia ante la cual se debe sostener el doble y apasionante juego de mantenerla por una parte inacible y por otra parte lograr la revelación más vívida. Dios, entre los poetas, cumple una condición básica del éxito literario, a saber, hablar con acierto de lo que no es posible hablar. Uno de los capítulos mejor logrados del trabajo literario es la mística. ¿Quién puede evitar conmoverse ante palabras como estas de Sor Juana Inés de la Cruz? Así, dice ella, la humana mente, su figura trasunta, y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, sino ya circunferencia que contiene infinita toda esencia. O estas otras de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y podemos continuar con San Juan de la Cruz. Por toda hermosura nunca me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. El que de amor adolece del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado que a los gustos desfallece, como el que con calentura fastidia el manjar que ve y apetece un no sé qué que se alcanza por ventura.
O por fin esta de nuestra Josefa del Castillo. Tan suave se introduce su delicado silbo que duda el corazón si es corazón mismo. Tan eficaz persuade que cual fuego encendido derrite como cera los montes y los riscos. Tan fuerte y tan sonoro es su aliento divino que resucita muertos y despierta dormidos. Y así podemos extendernos en producciones literarias. Podríamos maravillarnos horas y horas ante la obra en pintura. Así como podemos extendernos, leí mal, en producciones literarias, podríamos maravillarnos horas y horas ante la obra en pintura, desde los bizantinos hasta el Greco, desde los romanos hasta Miguel Ángel, o entre nosotros Arce y Ceballos, o los Figueroa. Todo esto es legítimamente obra de Dios, como también lo son las infinitas producciones musicales, o coros que uno no duda en calificar como coro celestial. La presencia del arte es para algunos el medio de tender hacia Dios. La presencia del arte, que es para algunos el medio de tender hacia Dios, que es para muchos la materialización de la esperanza, de alcanzar la divinidad, es para otros por sí sola suficiente alimento espiritual. E inclusive puede sostenerse que el arte hace innecesario a Dios. Es el caso de pensadores como Epicuro, que reivindicando la existencia presente, considera que hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una vida tan bella a tal punto que podamos enamorarnos de ella, y esto se logra si hacemos de nuestra propia vida una obra de arte. Entonces viviremos placenteramente, logrando en vida lo que otros esperan de la muerte. Dice: vivimos una sola vez, pues dos es imposible. Tú, sin embargo, sometes tu dicha a dilación, no siendo dueño del mañana, y la vida se consume en una inútil espera, de modo que cada uno de nosotros muere sin gozar felicidad. Epicuro asume como principio implícito la renuncia a la esperanza y la afirmación de las acciones reales de los hombres, lejos de las malas pasadas que una imaginación incontrolada pueda jugarnos. Para lograr una buena vida es necesario desaprender el mal, y el mal consiste en todas las cosas que colonizan nuestro pensamiento, nos tornan pesados, tristes, nos llenan de dolor. Se trata de liberarnos de motivos de perturbación. Él considera que la conquista de una vida feliz requiere vencer el miedo a la muerte, a la enfermedad, a los fenómenos naturales y a los dioses. Para él, la imagen que debemos hacernos de la divinidad debe corresponder a un ser bienaventurado y feliz, que no produce dolor a otros. En contra de muchos motivos del teísmo, el reto de Epicuro es ser capaces de vivir sin esperanzas para realizar plenamente la vida. En otra perspectiva, al entusiasmo místico, religioso, artístico, al fervor subjetivo de la disolución en la unidad sagrada, se oponen de manera contundente réplicas muy elaboradas. Dios resulta ser punto central de críticas ideológicas. Es presentado como contraparte de la libertad, como recurso fantástico de manipulación. Dios es un excelente campo de ejercicio para discutir, criticar y derrumbar fantasías. El prototipo de estos enfoques críticos es Voltaire. Él dice: aquellos que pueden hacerte creer en absurdos pueden llevarte a cometer atrocidades. Y hay notables seguidores de esa línea de pensamiento. Todo aquel que cree en el paraíso es un asesino en potencia. Voltaire, en su famoso Cándido, se opone a la fantástica aventura humana de presumir y buscar un eventual orden racional en el mundo que sirva como insumo para lograr el cultivo de una vida plena de virtud y justicia. Según él, estas son pamplinas. Pues, si cabe suponer algún fin para la vasta creación, tal fin no parece ser otro que el de hacernos rabiar. Como dice Voltaire, el fin con el que Dios creó el mundo fue para hacernos rabiar. De manera menos emotiva, pero con igual o acaso mayor contundencia, se coloca de este lado Bertrand Russell. Con su sensibilidad lógica a flor de piel, conduce el asunto de la existencia y la atribución de predicados superlativos a Dios a una situación límite, paradójica.
se pone en la tarea de probar que Dios no existe. Los pasos son simples. 1. Por definición, se entiende Dios como un ser todopoderoso. 2. Si Dios existe, debe ser todopoderoso. 3. Ocurre que no puede existir nadie que tenga todos los poderes. Luego, 4. Dios no existe. Todo lo que debe aclararse es que no puede haber nadie que tenga todos los poderes, porque a un ser tal, dado que no puede faltarle ningún poder, debería tener el poder de hacer piedras muy grandes, tan grandes que él mismo no las pueda mover. Desde luego, si hay piedras que él no pueda mover, eso significa que le falta un poder. Y si no puede hacer tales piedras, eso significa que le falta ese poder. Tómeselo como se quiera, no puede haber nadie todopoderoso. Un personaje como Rossi hace cuanto esté a su alcance para poner orden a las cosas que decimos o proclamamos. Hay situaciones en las cuales no se duda de la existencia de algunas cosas. El sentido común así lo indica. No parece ser muy sensato en este momento discutir acerca de si existe este micrófono o el bombillo que nos está alumbrando. Pero en el caso de objetos como Dios, hay buenas razones para que en la discusión se invoquen dificultades de carácter lógico. Una y otra vez, Russell, continuando una vieja y venerable tradición que se remonta por lo menos a Aristóteles, insiste en la dificultad de hacer depender existencias de predicados. En general, el intento de probar que algo existe nos pone en una difícil situación de inversión en los procedimientos. Si contamos con existencias, podemos hacer demostraciones, pero las existencias mismas no son demostrables. En la misma línea de pensamiento, continúa Russell, si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara añadir que la tetera es demasiado pequeña para ser vista aún por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad, y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo iluminado, o la de un inquisidor en tiempos anteriores. Es tan de perogrullo que tengo el mismo derecho a creer en Dios que a creer en una tetera. Señalábamos cómo hay una cierta tensión en lo que respecta a la valoración humana cuando se trata acerca de Dios, pues tanto resulta ser expresión de altos valores y dignidad como motivo de extrañamiento, pérdida del centro de gravedad, que es común que los hombres nos atribuyamos, al menos como especie. Durante un buen tiempo fuimos reyes de la creación, imagen y semejanza del Creador, y Dios garantizaba nuestro lugar de preferencia en el conjunto de la naturaleza, ni más ni menos que los seres más perfectos, bien lejos de los animales y llamados a los más altos destinos. Y de pronto, en el siglo XIX, como sugiere Danilo Cruz, nos vimos muy maltratados en lo que a imagen se refiere, por obra de 3 hábiles investigadores y divulgadores, Darwin, Freud y Nietzsche. Éramos hijos de Dios y descendientes de Adán, pero una buena tarde Darwin nos mostró la foto de los abuelos y resultó que eran monos, totalmente animales. Nos vimos entonces como animales entre animales, e incluso más desprotegidos, sin buenos dientes, sin buenas garras, con la necesidad de vestirnos y, lo que es peor aún, teniendo que trabajar para poder subsistir. De criaturas predilectas pasamos a monitos evolucionados, o como alguien sugirió, a monos degenerados, débiles e involucionados.
Éramos, antes de Freud, seres angélicos, aspirando a la perfección, con reserva preferencial, B y P, en el lugar de los mansos y limpios de corazón. Y por sus investigaciones, resultamos de la noche a la mañana ser una especie libidinosa, movida por instintos antes considerados bajos o vergonzosos, con una tendencia fija a procurarnos placer, expertos en sublimaciones, sustituciones, en los límites de la perversidad, asediados por una imaginación y un inconsciente incontrolables. La mancha fue entonces irreparable. Nietzsche, por su parte, nos mostró que la solidaridad, la construcción de comunidad y un sinnúmero de valores largamente cultivados y estimados son expresión o de debilidad o de mañosos recursos en procura de asentar el bien más importante, el poder y el dominio. Expresión cabal de nuestra naturaleza. La vida, la regencia de la vida en el orden de la competencia, la fortaleza, ante la cual las prédicas de bondad tradicional se vieron disminuidas hasta extremos no imaginados. Aquí estamos, luego de tan duras pruebas, en pos de nuevos paradigmas, escépticos ante los proyectos modernizadores, civilizadores, asumiendo ahora pensamientos y puntos de vista proscritos durante mucho tiempo, haciendo frente a una tosuda realidad que enseña un rostro poco amable. No faltan en este paradigma los poetas oscuros, los profetas de la contracultura. Obviamente, en estas nuevas referencias resulta fuertemente afectada la lectura y la apreciación tradicional de Dios, su apreciación, su papel, el significado de las religiones y sobre todo la valoración de nuestras relaciones con la divinidad. A este cuadro, un tanto sombrío, se han unido muchas expresiones de carácter científico. Toma agua y vuelvo a leer. Se seca la garganta. Debilidad humana. A este cuadro, es increíble, me molesta ser tan humano. A este cuadro, un tanto oscuro, dije, sombrío, se han unido muchas expresiones de carácter científico. La física contemporánea, por ejemplo, que desestima la lectura del universo como una máquina perfecta, obra de un constructor perfecto. La idea simple de un Dios creador de un universo simple. Cada día encuentra menos lugar en las concepciones del hombre de hoy. La investigación sobre la vida, que cada vez desplaza más y más atrás la frontera del conocimiento hacia la biología, y acerca la biología a la física, y establece espacios estocásticos que no requieren referencias exógenas para lograr explicaciones plausibles, pone en serias dificultades la apreciación del denominado milagro de la vida y hace que la atención se oriente justificadamente hacia las revistas científicas mucho más que hacia la crítica aquiescencia de una voluntad divina y bondadosa que entregó la vida como un don magnífico en este terrón de rocas perdido en el espacio sideral. A todos estos desastres se une la puesta en cuestión de la atribución de sentidos y la pregunta misma por un eventual sentido de la existencia del universo, de la vida de los hombres. El orden del universo y de la vida, pensado desde las finalidades, en donde Dios cumplía un papel central, está francamente en entredicho. Son impactantes las palabras de Einstein a propósito de la muerte de un amigo suyo. Michel decía, o dijo, se me ha adelantado en dejar este extraño mundo. Es algo sin importancia para nosotros, físicos convencidos. Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que sea. Bertrand Russell, que es bastante afortunado para proponer imágenes, ilustra la cuestión más o menos del siguiente modo. En una noche plena de estrellas, hay una pareja en una playa. El enamorado le dice a su amada, mira ese cielo azul. Perdón, no es azul porque es de noche. Mira ese cielo. Es azul nocturno. Mira ese cielo, es para ti, le dice el enamorado. Las estrellas salieron a verte e iluminan tu belleza. Dios ha hecho las estrellas para que el amor encuentre el tono de luz perfecto. Uno sabe que alguien enamorado está como loco y hasta se le perdona.
Pero no puede ser de ninguna manera que semejantes distancias interestelares, apenas imaginables por nosotros, que semejantes explosiones magníficas, que semejante cantidad de energía liberada, millones y millones de explosiones atómicas, se produzcan solo para ofrecer tenue luz a los enamorados. Es bastante pretencioso asumir que solo para iluminar las noches románticas Dios se puso en tan extraña tarea. Solo un hábito de pensar muy arraigado nos conduce a proponer finalidades a semejantes extremos que desafían el buen sentido. En cualquier caso, se revela cuando menos equivocado asumir la tarea de ir tras la contemplación de las cosas, fijando finalidades y propósitos. Por esa vía, uno puede llegar a asegurar que la finalidad de los moscos es ser comidos por las ranas, y que la finalidad de las ranas es cantar en las noches para que uno duerma mejor. La cuestión de fijar o suponer sentidos y finalidades resulta ser algo más que un abuso teórico cuando de la sociedad se trata. En estos casos puede resultar catastrófico, si hablamos de política o de investigación social. La atribución de un destino al individuo o a la sociedad conduce a extremos comprometedores, muchas veces no exentos de violencia. El reino de Dios como arquetipo político, las prédicas acerca del progreso o la asignación de la tarea de construir una sociedad libre, igualitaria, común, un paraíso en la tierra, tienen un inocultable aire de familia y resultan igualmente falibles y en ocasiones desorientadores. Según Norbert Elias, tanto los que sostienen que el fin es el individuo como los que sostienen que el fin es la sociedad revelan debilidad teórica. Hablan como si Dios o una fuerza extraña se lo hubiera manifestado, con toda su escala de valores. Dotan la cuestión de un ropaje fáctico inapelable. Si se descorre el velo, si se hace la consideración a un nivel más profundo, podríamos eliminar la disputa. No es tan difícil poner de presente que los individuos y la sociedad que estos conforman carecen de toda finalidad, de todo sentido. Unos individuos y otra sociedad simplemente están ahí. El individuo en una sociedad formada por otros individuos, la sociedad siendo una sociedad de individuos, así tan carentes de sentido como las estrellas que forman el sistema solar, que forman los sistemas solares o los sistemas solares que forman galaxias. En esa existencia sin sentido de los individuos y de la sociedad, estos bordan las cambiantes figuras de su sentido, de su fin. Los fines dependen de las circunstancias. Es eso de que el individuo es un fin o que lo es la sociedad, son meros deseos, algo que a uno le gustaría, pero solo eso. Solo cuando se supera esta dicotomía de deseos, emerge ante nuestros ojos la relación individuo-sociedad y la vía para dar solución a la pregunta: ¿cómo es posible que de la asociación de individuos, más allá de sus voluntades, se genere la estructura social que es diferente de la mera acumulación y no depende de su planeación? Uno nace después que otros y madura entre otros, pero eso no da pie para considerar que el ser humano individual sea menos importante que la sociedad o que el individuo sea medio y la sociedad sea fin. La relación entre parte y todo no es más que una forma determinada de relación y como tal es ya bastante problemática, es cosa de circunstancia. Desde los más diversos lugares, como hemos visto, se ofrecen perspectivas para pensar y tratar sobre Dios. Corrientes y contracorrientes, circunstancias culturales, elaboraciones filosóficas, desarrollos científicos, producciones artísticas, lecturas de la sociedad y de la historia, tratan acerca de Dios como un foco, apuntando tanto a su magnificación como a su derrota, y siempre como telón de fondo el sentido común, el teísmo común, el uso de tópicos lingüísticos. Dios, como objeto teórico, es ciertamente apasionante. No se deja capturar con facilidad. Probablemente sea más fácil ver a Dios que poner de acuerdo a los teóricos y a los analistas. Dios resulta ser, en la brega de los teóricos, un desafío más allá de toda prueba. Notemos tan solo su importante significación de cara a la incidencia del trabajo teórico en las costumbres y en las concepciones y en las acciones reales de la gente. Pocos asuntos más debatidos
sobrevalorados y desvirtuados que este. Pero los análisis van por un lado y el teísmo no parece afectarse significativamente. ¿Acaso haga parte de la estructura básica fundamental de los seres humanos y tengan entonces los antropólogos todo que decir al respecto? Pero además de eso, está el hecho de que socialmente Dios es prácticamente un objeto institucional, un bien público a disposición, una variable social de primer orden. Toda su complejidad puede observarse si uno repara en las catedrales e iglesias de una ciudad, en los oficios religiosos, en los rituales de perfeccionamiento de las relaciones sociales que la religión normaliza, en la adoración de objetos sagrados, en la venta de imágenes, textos, amuletos, pasajes a lugares de peregrinación, en las guerras que en nombre de Dios o de la Iglesia o la comunidad de creyentes se adelantan en el mundo y que han irrumpido cuando muy pocos en Occidente habrían podido sospecharlo. O en nuestra propia historia, en donde al grito de ¡Viva Cristo Rey! Eran tomados los pueblos en los años 50 del siglo pasado, y en donde tenemos registros de cómo los sicarios piden a la Virgen protección cuando salen a cumplir sus misiones de muerte. Al lado de esto, reconocemos que nuestra tradición educativa y cultural está permeada por todas partes de la injerencia de Dios y la doctrina. En épocas de auge liberal solemos dejar de lado el recurso a lo divino, pero, como en la bien conocida imagen, quien camina como ganso, come como ganso, grazna, dije mal, y nada como ganso, resulta que es un ganso. Así también, incluso cuando obramos en contra de las instituciones teístas o religiosas, nuestro comportamiento está presidido por actitudes en las que se reconocen las huellas del teísmo o de la religión. Es muy sugestivo el hecho de que las instituciones políticas, las costumbres sociales, los hábitos personales, tanto en lo público como en lo privado, de pueblos de distinta religión, suelen ser significativamente diferentes. Un caso muy indicativo es el hecho de que la democracia resulta bien distinta en países de tradición católica si se los compara con países de tradición reformada, aún perteneciendo a los dos grupos al espectro del cristianismo. Esto demuestra claramente que Dios no es meramente un asunto de teóricos y se proyecta al núcleo mismo de la descripción y la interpretación de la sociedad y del individuo. Dios parece tener todas las potencias para no permanecer en un campo de estudio determinado y exclusivo. Es, como hemos sostenido, un factum, si no personal, al menos social. Son cautivantes las observaciones de Peirce, según lo refiere Jaime Nubiola, en los siguientes términos. Para demostrar la realidad de Dios, según Peirce, será precisa una peculiar combinación del proceso de argumentación racional y de la vitalidad de la experiencia. Para él, la creencia en la realidad de Dios es un producto natural de la abducción o instinto educado del científico y del hombre corriente. Y como toda hipótesis, va a surgir a partir de una peculiar experiencia. En este sentido, puede decirse que Dios es objeto de experiencia más que objeto de fe. ¿De dónde vendría una idea tal como la de Dios si no es de la experiencia directa? Visto como un factum social, Dios es un objeto que se suma a nuestros objetos de experiencia, pero con características tales que no puede ser tratado como un objeto más de la experiencia. Hay desde luego que reconocer que no se trata de un objeto identificable, manejable, que se pueda reducir a categorías simples. Hay zonas de alto riesgo a propósito de Dios. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué los hombres postulan, piensan, conciben o adoran a Dios? Podemos intentar respuestas que van desde simples descripciones inocuas, como porque hay una parte del cerebro humano que tiene por función encargarse de esa creencia, o respuestas mucho más comprometedoras y polémicas, como porque la creencia en la divinidad favorece la estabilidad psicológica, emocional y social del hombre, o respuestas francamente discutibles, como porque hay un interés racional en la estructura profunda de los seres humanos, dado que es necesario dotar a la moral de fundamentos sólidos que deben estar más allá de cualquier circunstancia cultural, estrategia adaptativa o proyección personal o necesidad social. Este asunto es de la mayor importancia y ha estado ausente en esta conversación.
Ciertamente, una de las facetas más identificadas en la discusión sobre Dios es la moral. Durante mucho tiempo, teóricos religiosos y filósofos han dado importancia medular a la proximidad entre deidad y moral. Creo francamente que uno de los más esclarecidos logros de la época moderna es poner de manifiesto que tal proximidad es discutible, altamente discutible. El espíritu liberal surgió y se fortaleció justo en este punto. La filosofía ilustrada de Kant provee argumentos muy bien logrados para defender la tesis de que los actos susceptibles de calificación moral son expresión de la libertad, pues sólo así puede ser objeto de imputación el sujeto que lo realiza. Pero más allá de construcciones filosóficas, es claro, parafraseando nuevamente a Russell, que atribuir origen divino a la obligación moral es inobjetablemente inmoral. Mi propósito aquí era no tanto adelantar discusiones, sino señalar algunas perspectivas en las que Dios puede ser presentado y se pueden sostener o rebatir tesis o poner de presente realidades. Y esto es desde luego obra de sociólogos, teólogos, filósofos, literatos, psicoanalistas, antropólogos, biólogos y conocedores de religiones como los que han sido invitados como conferencistas a este curso y con quienes ustedes tendrán ocasión de conversar en las siguientes semanas. No olvidemos, en todo caso, que la sabiduría consiste en no enseñar a Dios cómo hacer sus cosas. De manera que dejemos esto a ellos y a Dios. Quise decir adiós. Muchas gracias. Entonces tenemos 15 minutos de descanso.